Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri EH Bilduren kanpaina ekitaldi honetara. Arratsaldeon eta ongi etorri ere zuen etxeetan streaming bidez ekitaldia jarraitzen ari zareten hori ere. Gaur, hauteskunde kanpaina bai, baina argi ikusten duzuen bezala ekitaldi honen formatoa moldatu behar izan dugu. Birusa oraindik hemen dago, beraz mesedez distantziak mantendu, eta aldez aurretik eskerrik asko segurtasun neurriak errespetatzeagatik. EH Bilduk erantzukizunez jokatu du pandemia osoan eta horrelaxe jarraituko dugu. Birusa, konfinamendua, alarma egoera eta orain hauteskundeak. Nork esango ote zuen horrelako egoera bat biziko genuela. Zalantzarik gabe, hilabete gogorrak igaro ditugu eta orain ziurgabetasun une batean aurkitzen gara. Y en esta realidad, que a veces parecía más una ficción, algunas y algunos han querido convocar unas elecciones. Tal vez esta sea una señal de lo mucho que hay en juego el próximo 12 de julio. Sabemos que nuestro pueblo tendrá que encarar enormes retos los próximos meses y en Euskal Herria Bildu estamos preparadas. Gure herria zutik jarri behar da eta norabidea aldatu behar du. Hori egiteko gai den bakarra Euskal Herria Bildu da eta horregatik bildu behar ditugu ahalik eta indar gehien gure inguruan. Indarra aipatu dut eta hurrengo hizlaria indar handiz ikusi dugu Madrilen gu guztion eskubideen defentsan. Enaiz gehiago luzatuko, beraz gurekin da Oskar Matute. Aurrera. Arratsaldeon, Irún. Me va a costar arrancar si no tengo a alguien a mi lado girado o haciendo el jurado de la voz, pero yo voy a intentar ponerme en situación. Lehenik eta behin, eskerrik asko, gaur gurekin egoteagatik. Orain dala 3 urte, egon nintzen hemen eta gaur berriro ere. Es un honor estar en Irún por las similitudes que tiene con Ezkerraldea, por las gentes, porque nos parecemos las gentes de Ezkerraldea y las gentes de Irún, porque se parece el paisaje y porque se parecen también las luchas. Probablemente es porque hay un hilo que las conecta, que es el hilo rojo de la historia, que es el hilo de la conciencia de clase obrera. Y es un honor estar en Irún en estos días en los que, si hubiera sido posible, estaría nuevamente aquí con vosotros y con vosotras un gigante de nuestro eskualde, un gigante de Ezkerraldea que se llamaba Perico Solabarria y que estaría recorriendo las calles con vosotros y vosotras, como lo hizo en más de una ocasión, por vuestras fiestas y por un alarde igualitario. Ohore handia da ere, EH Bilduko idazkari nagusiarekin eta, batez ere, barkaidazu Arnaldo, gure aitagaiarekin batera ekitaldi honetan egotea. Ez daukat zalantzarik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behar dugun lehendakaria dela. Merezi dugun herria eraiki eta gidatzeko onena zara, Maialen. Ekin gogor. Ekin gogor. Pero, como decía, y como yo soy de esos raros que no ha tenido la oportunidad o la obligación de confinarse porque me ha tocado ir a Mordor, a Madrid, todas las semanas, os diré que pese a todo, sí puedo sentir lo que hemos sentido muchos de nosotros y de nosotras, las trincheras del confinamiento, el miedo a perder la salud y el trabajo, comprobar y constatar con pena que para algunos las vidas de nosotros y de nosotras valen mucho menos que sus beneficios. Por eso os pido a todos vosotros y vosotras que volquéis esa indignidad en votos, que transforméis toda la rabia que habéis sentido cuando veíais que importaba más abrir una fábrica que cuidar de vuestra salud o de la salud de vuestros hijos e hijas o de vuestros padres y madres en votos de rebeldía, en votos que les diga que hay otro camino que pone la vida en el centro, que hay otro camino que hace que las vidas dignas de ser vividas sean lo más importante y no las cuentas de beneficios de señores, y digo señores y no señoras, que se sientan en los consejos de administración del IBEX 35. Y me atrevo a pediros eso porque soy consciente de la suerte que tengo en haber nacido en un pueblo como este, un pueblo con memoria, un pueblo que sabe que tiene ramas dentro del gran árbol que somos, que tiene ramas rojas, que tiene ramas que conectan con el hilo rojo de la historia y que tenemos raíces. Recordar también, cuando vayáis a echar la papeleta en la urna,
a todos los que se han ido en esta pandemia, recordar a todos los que forzosamente llevan viviendo en confinamiento muchos años por culpa de las políticas penitenciarias del Estado español. Recordar a los que no están, pero sobre todo recordar para qué estamos nosotros y nosotras. Y estamos, sobre todo y fundamentalmente, para hacerles ver y hacerles entender que sin cuidados no hay nada, ni economía ni vida. Nos lo ha enseñado el feminismo y tenemos la obligación de llevar adelante su consigna y su máxima: la vida siempre en el centro. Pero el confinamiento nos ha enseñado más cosas. Nos ha enseñado que nos quieren asilvestrados, que nos quieren aborregados, que nos quieren como una población dócil, que nos quieren como elementos fáciles de captar para el fascismo. Y por eso, también porque tenemos memoria, les tenemos que decir que aquí hay un pueblo que no se arrodilla nunca, que aquí hay un pueblo que se levantará tantas veces como haga falta para hacer frente a la represión, para hacer frente a los recortes de derechos y libertades y para hacer frente a aquellos que vienen en campaña electoral a nuestras calles para insultar a nuestras gentes, sean de donde sean y hayan nacido donde hayan nacido. Por eso queremos pediros el voto y por eso os pido un favor. Os pido un favor en nombre del Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu de Madrid. Hemos ido a hacer lo que podíamos hacer y hemos hecho cosas y estamos orgullosos de lo que estamos haciendo en Madrid. Pero no tengáis ninguna duda de que si nos dais más fuerza, si conseguís que Maialen Iriarte sea lehendakari, nuestra fuerza se multiplicará por 10 cada vez que veamos a los fascistas en el Congreso de los Diputados y les plantemos cara. Y les digamos que por aquí no van a pasar. Pero sobre todo de aquí al 12 de julio tener presente una cosa. Esto no va de mantenernos como estamos. Esto no va de temer lo que viene a la vuelta de la esquina en forma de gran crisis económica para apostar por lo de siempre. Esto va de optar por dos caminos. O el camino que fue el que optaron o el que tomaron en el 2008 para salir de la crisis, que es el que nos llevó a precariedad, el que nos llevó a que los jóvenes tuvieran que salir de Euskal Herria a buscarse fuera lo que aquí no éramos capaces de darles, el que obligó a las mujeres a retornar al hogar, el que obligó a los trabajadores a trabajar más tiempo por menos dinero, ese camino que es el que ofrece el PNV y es el que ofrecen el resto de partidos políticos, o un camino nuevo, el camino de transformación desde la izquierda, el que ponga la vida en el centro, el que diga que estamos aquí para vivir y para tener vidas dignas de ser vividas. Por eso os pedimos el voto, por eso exigimos una reforma fiscal que ponga coto a las grandes fortunas y que ponga un impuesto a las grandes fortunas, porque se puede, porque eso no es asaltar los cielos, es un pasito más abajo, es algo más humilde, pero es necesario. Y por eso pedimos una tasa COVID para las grandes fortunas. Por eso pedimos que la banca devuelva los 60.600 millones de euros que el Estado español les regaló. Por eso pedimos que se derogue la reforma laboral. Por eso decimos que el Estado español no será democrático y pleno hasta que no sea capaz de llevar a los tribunales a ciudadanos ejemplares, incluso al primero de los españoles, al Borbón, ante un tribunal por llevarse 2.000 millones de euros del dinero de todos y de todas. Lo decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hacer vuestra propia historia, que no os condenen a vivir siempre bajo los mismos raíles, que no os condenen a aceptar como inevitable lo que es perfectamente evitable apostando por otros modelos. En definitiva es o el pueblo o las élites, o quienes condenan a la juventud a la precariedad, a irse fuera y a vivir con la única ilusión de las casas de apuestas, o a quienes las combaten. Apoyar a las mujeres en su lucha justa por la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, o a quienes les condenan a la desigualdad y a una brecha salarial injusta. A quienes apoyan a nuestros mayores con su salario o con su reivindicación de 1.080 euros, o a quienes dicen que todavía no toca, que toca para mañana o para pasado mañana, cuando ya no estén. A quienes defienden la ecología y la necesidad de ir hacia un modelo ecológico diferente y hacia un modelo respetuoso ecológicamente, o a quienes nos condenan a más cemento en detrimento de las personas. Es, en definitiva, y por eso lo hacemos, la conexión lógica con la memoria histórica de nuestro pueblo, con la que luchó, con la que lucha y con la que luchará, con la que quiere despejar de una vez por todas la X de la incógnita de los GAL,
con la que quiere llevar a todos los torturadores ante los tribunales. Todos los torturadores del Estado español que camparon a sus anchas desde después de la Guerra Civil hasta bien entrada la democracia que ellos llaman. Hemen, Gipuzkoan, erakutsi genuen gauzak egiteko beste modu bat dagoela. Gehien zutenek gehiago urdandu, vaya. Es porque tengo poco tiempo y seguro que tengo por ahí a alguien ya diciéndome que termine. Gehien zutenek gehiago ordaindu zezatela lortu genuen, eta zaintza alorreko langileek lehen aldiz instituzioen babesa lortu zuten. Hori da gure eredua. Gobernuan izan garen tokietan aurrera eraman duguna eta Maialen Iriarte lehendakari izan da martxan jarriko duguna. Hoy decía el candidato del Partido Nacionalista Vasco, el señor Urkullu, que nadie le iba a dar lecciones de izquierda a él. Yo tampoco. Sé poco de izquierda. Y desde la modestia sí me atrevo a decirle 4 cosas que creo que nadie que se siente de izquierdas debiera olvidar nunca. Que no se olvida ni se insulta a la memoria de las familias de 2 trabajadores enterrados en Zaldívar. Que no se prioriza gastar el dinero en cemento en lugar de personas, de sus derechos y de sus necesidades. Que no se mira para otro lado cuando las mujeres, más de la mitad de la población, también de Euskal Herria, exigen que se cumplan sus derechos y que tengan igualdad efectiva y real. Y sobre todo, que en la pugna entre el fascismo y el antifascismo jamás se decide defender a los fascistas para paliar a los antifascistas. Y ahora ya sí termino. Normalmente os pedimos el voto por muchas cosas. Yo lo he hecho hoy aquí, seguramente Arnaldo y Maialen lo harán también, y en los mítines que vendrán hasta el 12 de julio lo seguiremos haciendo. Yo os lo pido por la memoria de los imprescindibles. Más allá de las canciones, alguna bastante horrorosa, que nos obligaban a poner todos los días o que nos obligaban a escuchar a las 8 de la tarde en los balcones, toda la gente salía a los balcones para aplaudir a los sanitarios, a las reponedoras, a los cajeros, a los transportistas, a las taxistas. Yo os pido que votéis por ellos, que votéis porque esa es la gente imprescindible, porque los imprescindibles en esta pandemia no han sido los que se sientan en los consejos de administración del IBEX 35. Los que han sostenido el pulso de la vida, los que han mantenido el hilo de la vida han sido los que nos cuidan y los que nos protegen, aquellos que hacen las labores imprescindibles, aquellas labores de las que algunos parece que no quieren reconocerle su mérito porque tienen poca entidad. Votar por ellos. Y si hay algo que tenemos interiorizado las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu, es que no somos más que una parte de la historia de nuestro pueblo y que nos toca recorrer el camino de la historia de nuestro pueblo siendo fieles y leales a nuestra tradición y siendo fieles y leales a los que antes que nosotros y nosotras lucharon por nuestras ideas. Nosotros no estamos aquí para arrodillarnos, no estamos aquí para doblegarnos, no estamos aquí para deciros que ahora no toca y que igual mañana sí. Estamos aquí para deciros algo que decía una activista afroamericana y que me gustaría que se nos quedara grabado a fuego a todos nosotros y nosotras. No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Eso decía Angela Davis y eso es nuestra divisa. Gora Euskal Herria Bildu, eta gora Euskal Herria askatuta. Gure hurrengo hizlaria soberan ezaguna da gu guztiontzat, eta nik esango nuke Euskal Herritar guztiontzat ere. Datorrela Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile orokorra. Arratsaldeon guztioi. Gogoratzen dut orain dela ia 4 urte kartzelatik aterata hemen bertan Irunen eman nuela mitin bat. Eta beraz plazer bada berriz ere hemen egotea. Plazer bada 4 urte ia pasatu izana eta oraindik ere kalean egotea. Hori nire bizitzan ere oso plazera handia da. Neri ere esaten diate labur izan behar naizela, baina mundu guztiak badaki ez naizela labur izango. Eta beraz, denbora hartuko dudala gauzak esateko. Kontuan hartzeko
askotan politikatik, ero militantzia politikatik, ero politika konbentzionaletik gauzak azaltzen direla jendeak ulertzeko zailtasunak eduki dezan. Eta gure ustez politika, militantzia politikoa, konpromiso politikoa oso erretza da azaltzen. Eta oso erretza da azaltzen jendeari, guk ez dugulako ulertzen politika beste modu batetara. Guk politika ulertzen dugu herriarekin eta jendearekin. Politika oso erretza da. Politikak maiuskulaz idazten denean, egoeraren inguruko diagnostiko bat egiten du, bigarrenik galdera bati erantzuten dio, daukasuna ikusten duzuna gustatzen zaizun ero ez, aldatu nahi duzun ero ez, eta hirugarrena da, aldatu nahi baldezu, norekin eta ze norabidean aldatu nahi duzu. La política a veces, la clase política convencional a veces trata de hacer discursos poco entendibles para la gente. A las políticas de la casta no les gusta la transparencia, no les gusta hablar claro, no les gusta que la gente les entienda. A los que somos marxistas de Karls y de Groucho, nos parece que es importante hacer pedagogía y explicar a la gente que la política es una cosa muy sencilla. La política consiste en hacer un diagnóstico de la situación, hacerte la pregunta de si la situación te gusta o no, hacerte la pregunta de si la quieres cambiar o no y hacerte la pregunta de con quién la quieres cambiar. Groucho decía aquello de que la política consistía en eso de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico erróneo y aplicar la terapia equivocada. Y esto realmente sucede con muchos gobiernos en el mundo. Hay gobiernos que buscan problemas y los crean y hay gobiernos que resuelven los problemas. Nosotros aspiramos a construir gobiernos que resuelvan los problemas. Ayer decía en Gasteiz, y hoy lo quiero volver a repetir, esto no va de estar en un gobierno, esto va de gobernar. Esto no va de estar en un gobierno, esto va de gobernar, porque nosotros no estamos en la política para estar en los gobiernos, estamos en la política para gobernar, y para gobernar a favor de las mayorías sociales y trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No es lo mismo, y lo hacemos con serenidad, con la tranquilidad que nos da pensar que hacemos las cosas a veces bien y a veces mal, pero que hacemos las cosas pensando siempre en la gente, construyendo espacios con la gente, dialogando con la gente y planteando alternativas para la gente. ¿Y cuál es el diagnóstico de la realidad que hace la izquierda nacional soberanista en estos momentos? Y la izquierda en general, al menos la que es una izquierda consecuente. No existe la nueva normalidad, existe la vieja normalidad y una nueva realidad. ¿Y cuál es esa realidad que a veces nos pintan con muchos ángulos? Es una realidad que estructuralmente es muy simple de definir y necesitamos hacer pedagogía para que la gente nos entienda. La vieja realidad y la nueva realidad tienen una anormalidad estructural y es que el capitalismo construye sociedades a imagen y semejanza del dinero, a la medida del dinero y no de la gente. Esta es la realidad estructural. Y hay gente que piensa que todo se hace con el dinero y acaba haciéndolo todo por dinero. Nosotros y nosotras no somos de la opinión de que eso tiene que ser así. Y por lo tanto, la primera de las reflexiones que trasladamos a la gente es: hay un problema estructural que Óscar ha mencionado, y es que el capitalismo pone el interés económico, la acumulación, la depredación natural por encima de la vida de la gente. Y esto es lo que hay que cambiar. Y sin cambiar esto, no salimos, como dice el PNV. Sin que haya un cambio en profundidad del modelo de producción, ni del modelo de consumo y del modelo social, no es posible salir. Es posible regresar otra vez al punto de partida. Porque orain denek esango dute, virus bat etorri dela eta virus horretatik eta horregaitik arazoak multiplikatzen ari direla. No es cierto. Las crisis ya venían de atrás. El virus las ha acelerado. Las ha hecho visibles, pero el virus no es el culpable de la crisis económica, ni de la crisis climática, ni de la crisis de la desigualdad social, ni de todas las crisis democráticas, etcétera, que vive el planeta. El virus lo que ha hecho es poner encima de la mesa una señal, y esa señal lo que nos ha permitido es comprobar una cosa que es evidente, que tenemos razón los que decimos que este es un sistema que no está hecho para la gente, sino que está hecho para las élites, para la acumulación de dinero y no para responder a las necesidades vitales que tiene la gente.
Horregaitik gaude lasai, serenidade guztiarekin. Esto no va de tener prisa, esto no va de perder la paciencia, esto va de cambiar las cosas, esto va de convencer a la gente, esto va de cambiar socialmente las cosas con la gente, haciéndolo con paciencia, con serenidad. Ya sé que a veces nos puede una cierta ansiedad y a veces hay quien quiere hacernos creer que no hay partido. Aquí hay partido, porque, como ha dicho Óscar, la historia la escribe la gente. Y aquí no hay nada escrito, y aquí necesitamos poner en marcha un cambio. Tardaremos más o menos en alcanzarlo, pero no nos podemos permitir el lujo de que el cambio no sea una realidad en nuestro país. Firmes, serenos y tranquilos. EH Bildu quiere cambiar las cosas. EH Bildu quiere cambiar radicalmente las cosas, en términos nacionales y en términos sociales. Euskal Herria Bilduk konpromiso badauka, jendearen bizitza hobetzea. Eta beraz, guk diagnostiko bat egiten dugu eta diagnostikoarekin batera bigarren gauza bat esaten dugu. Guk gauzak aldatu nahi ditugu. Ez dugu nahi berriro ere kasilla berdinera pasatu, berriro ere lehengo egoerara bueltatu. Guk gauzak aldatu nahi ditugu. ¿Y con quién queremos cambiar las cosas? Con la gente. Decía Urkullu hoy que él no recibe lecciones de izquierda. Bien, tampoco se las vamos a dar, porque tampoco tenemos mucho interés. No creemos que tampoco le quede mucho pozo de lo que le podamos decir. Pero lo que le decimos es una cosa. Yo recuerdo que había otros que decían aquellos de que no existían derechas e izquierdas y que todos los políticos eran iguales. Nosotros no damos lecciones a nadie. Nosotros humildemente trabajamos por el país y le ofrecemos al país seguridades y planteamientos y le ofrecemos propuestas. ¿Con quién queremos nosotras y nosotros cambiar las cosas? Decía Eduardo Galeano que el mundo se divide entre los indignos y los indignados. Nosotros queremos cambiar las cosas en el país con los indignados, porque hay una cosa que también tenemos que poner encima de la mesa. Este gobierno en estos 3 territorios ha conseguido narcotizar muchas conciencias. Ha conseguido narcotizar muchas conciencias, pero la crisis del COVID, la de Zaldívar, años de recortes en la administración pública y políticas nefastas de otro carácter, lo que han hecho es indignar a mucha gente. ¿Con quién queremos hacer el cambio en Euskal Herria? Con la gente indignada, con la que elige entre ser indigna o estar indignada. Y nosotros elegimos a los indignados. ¿Con quién queremos hacer el cambio? Con los que se comprometen día a día en el trabajo de defensa de los trabajadores y de este país. Con todos esos y con esas. Con los que aman la libertad y se oponen al autoritarismo. Con los que aman la libertad y se oponen a nuevas formas de autoritarismo. Con los intelectuales honestos, con las mujeres, con los jóvenes, con los antifascistas y con los antirracistas. Mañana los fascistas vendrán a Irún. Mañana los fascistas vendrán a Irún. Y es cierto que muchas veces dicen con cierto orgullo que frente a la consigna del no pasaron, ellos pasaron. Frente a la consigna del no pasarán. Y es verdad, pasaron, hicieron lo que hicieron en este país. Pero décadas después, lo que les decimos es, aquí estamos, aquí están nuestras banderas, aquí está nuestro país, aquí está nuestra voluntad, aquí sigue un país en pie y lo seguirá estando. Hoy también nos ha dicho Erkoreka una cosa que me ha llamado la atención. El señor Erkoreka hoy ha dicho que Euskal Herria Bildu era la única formación política en el planeta que sabía qué era esto del COVID-19. Incluso a mí me han llamado muchas veces eso de Nostradamus. Yo no sé si soy Nostradamus o ellos son el doctor no nos enteramos. Pero lo que le tenemos que decir es que Euskal Herria Bildu ya planteó una pregunta parlamentaria en Gasteiz, en febrero de este año. En febrero de este año, el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu preguntó si estábamos preparados o no para hacer frente a una pandemia o hacer frente a un virus como el que se denomina COVID-19. Esto es lo que hicimos, porque nos llegaba de Osakidetza y de otros sectores esta preocupación. No sabíamos más que nadie, pero estábamos alerta. Y esto es una cosa que está acreditada
en el Parlamento de Gasteiz. Y hay otra cosa acreditada también, señor Erkoreka, y es que al día siguiente del derrumbe de Zaldívar con 2 cadáveres y con 2 trabajadores enterrados, tú te sacaste un selfie en Amboto diciendo que el aire era maravilloso en Eibar. Eso también ha quedado acreditado. Horregatik eta bukatzen juteko, bizitzan aukeratu egin behar da, eta bizitzan batzutan erori eta gehienetan altxatu egin behar da. Eta orain ere tokatzen da, 3 lurralde honetan. Gogoratu nahi dut, Irunen egonda ere, hauteskundeak izango direla Lapurdi-Baxe, Nafarroa eta Siberuan, eta oso garrantzizkoak izango direla. Baina aukera bat egin behar da, aukeratu egin behar da. Yo digo en muchas ocasiones que me gustaría construir, y lo estamos haciendo entre todas y todos, un país culto, un país justo, con un gobierno honrado y con leyes justas. Esto es lo que me gustaría que todos y todas construyéramos en este país. Pero necesitamos también un país de gente responsable. Queremos un país de gente responsable, de gente que toma decisiones y acepta las consecuencias de sus decisiones. Esto es lo que también queremos construir, porque nosotras y nosotros representamos a una izquierda que no solo habla de derechos, defiende derechos y también dice que hay obligaciones. Nosotros somos una izquierda que suma y que multiplica y que cada vez que está en un acuerdo, ese acuerdo mejora la vida de la gente. Queremos un país culto, sí, un país honrado, un país justo, un país libre y un país de gente responsable, que se haga responsable de todas y cada una de sus decisiones. Y probablemente el día 12 de julio vamos a tener que tomar una decisión. Nosotros ya la tenemos tomada, pero va a haber que elegir. No sé si es posible decir que hay que elegir entre 2 opciones, porque hay una opción que no es, desde nuestro punto de vista, una opción que tenga futuro. Volver al pasado no tiene futuro. Egin nahi duguna da ardurarekin eta ardura osoz aukeratu. Eta galdera da, podemos seguir eligiendo la bicicleta estática. Podemos seguir mirando hacia otro lado. Podemos seguir estando anclados en políticas, modelos de gobierno y políticas públicas más del siglo XX que del siglo XXI. Podemos volver a elegir una unión temporal de empresas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Podemos elegir esto. Podemos elegir, en definitiva, un gobierno de ninis, ni abertzale ni socialista, ni dejan ni pueden. Esta es la elección que podemos hacer. Ni tienen proyecto ni tienen país, solo tienen intereses temporales y el reparto del botín de una administración que además, desvergonzadamente, no es capaz de asumir sus responsabilidades. A mí me indigna profundamente una administración que jamás tiene ningún tipo de responsabilidad. Si existe el cambio climático es porque no recicláis. Si se producen rebrotes es porque no cumplimos las condiciones de seguridad. Y si no se pueden complementar las pensiones es culpa de Madrid. Y si pasa cualquier otra cosa, la culpa siempre es de Euskal Herria Bildu. Esa no es una administración pública responsable. Esos son gente que no asumen su responsabilidad. Y nosotros queremos un país de gente responsable y una administración responsable. No queremos un gobierno nini. No queremos un gobierno que no es ni soberanista ni socialista. Pero no es que no lo queramos porque tengamos una cierta predilección por unas siglas u otras. Esto no va de siglas, esto no va de partidos políticos, esto va de pasado y de futuro. Esto va de confianza o de desconfianza, esto va de incertidumbre o de seguridad. Y nosotros le queremos dar a la gente una seguridad. Y lo que le decimos es, ¿alguien piensa de verdad que con los retos que tenemos en el planeta, con los retos globales que tiene la humanidad y también nuestro pueblo, también nuestro país, ese gobierno nini es capaz de hacerles frente? ¿De verdad? Los que van a hacer incineradoras, trenes de alta velocidad, que no van de ninguna parte a ningún sitio, con 2.000 millones de sobrecoste, que no tienen conexión ni a norte y sur, los que hacen la Supersur, la variante ferroviaria, el cemento y más cemento, ¿creéis de verdad que estos están preparados para hacer la transición energética en este país? ¿Para hacer la transición ecológica? No están preparados, no lo saben hacer, no lo quieren hacer, no lo pueden hacer. ¿Creéis
uste dezute benetan zaintza merkantilizatu dutenak, bizitza merkantilizatzen dutenak, gure nagusiak eta gure nagusiekin negozioa planteatzen dutenak, benetan zainduko dutela gure herria? Guk ez dugu sinisten, ez daude prestatuak horretarako, ez dute egingo, ez dakate borondaterik, ez dakate proiekturik horretarako. ¿Creéis de verdad que va a hacer frente a la digitalización que viene, que ya está en marcha de nuestra industria para que sea competitiva? ¿La van a hacer quienes y esos que han vendido Euskaltel a un fondo buitre? No lo van a hacer, no lo saben hacer, no están preparados, no tienen proyecto para eso. ¿Creéis de verdad que un gobierno de UTE entre el PNV y el PSOE va a repartir la riqueza en este país? El señor Urkullu decía que no aceptaba elecciones, que no había izquierda y derecha. Lo que no cuenta el señor Urkullu es que, por ejemplo, la política fiscal de este país, no la ha aprobado el Parlamento de este país ni el Gobierno de este país. La política fiscal de este país y el recorte en el impuesto de sociedades lo impuso Iberdrola a través de Galán, que le amenazó con llevarse la sede social a Madrid. Esa es la verdad. Eta beraz, aukerak horiek dira. Hay que echarse el país sobre los hombros. Hay que asumir el liderazgo compartido con todos los sectores que he planteado antes. Y hay que poner a este país en donde se merece. Primero levantarlo y después cambiar de rumbo. Porque no tenemos el derecho ni tenemos el tiempo de gastar energías en políticas que nos van a llevar al desastre, que ya nos han llevado al desastre. No podemos seguir siendo ecodepredadores. No podemos seguir viviendo en países donde la mitad de la población sale a la calle con miedo. No se puede hacer, no es justo, no es decente, no es razonable. Horregaitik, eta bukatzeko oraingoa bai, hemen partida dago, hemen aukeratu egin behar da, ardura guztiarekin, eta martxan jarri behar da herri honek behar duen aldaketa. Nelson Mandelak esaten zuen, todo es imposible hasta que se hace. Todo es imposible hasta que se hace. Y este país necesita hacer cosas, necesita hacer cambios, necesita aire fresco, necesita darle a nuestra juventud, a la que he hecho una apelación a que dé un golpe joven en estas elecciones, un salto joven en estas elecciones. Necesitamos garantizarle a la gente y darle seguridad. Necesitamos decirle a la gente que hay gente en el mundo y en Euskal Herria que pensamos honestamente y que estamos dispuestos a darlo todo por ello, que lo importante, como dice Pepe Mújica, no es el dinero. Como dice Pepe Mújica, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que hay un montón de viejos que solo piensan en hacer plata. Y nosotros les decimos a todos ellos, dejen ya de joder, dejen ya de joder. El mundo necesita un buen repaso. Horregaitik. Maialen Iriarte daukera, Euskal Herria Bildu daukera, noski partida dagoela, eta guk partida irabaztera atera egiten gera. Ez dakagulako beste remediorik, lasaitasun guztiarekin, irribarre zabal batekin, bagoaz herri hau merezi duen tokira eramatera, berdintasunera eta askatasunera. Gora zuek!
mila esker musika eta dantza gurera ekartzeagatik. Eta orain aurkezpenik behar ez duen emakumea. Herritik herri bueltaka ari den Bilduren furgonetan agertzen den moduan, zuekin Maialen Iriarte zure lehendakaria. Arratsaldeon guztioi, badakit ostirala izanik eta ekainaren 26 edo da, ezta? Zuen burua etzen dutela imaginatuko gaurko egunez hemen mitin batean. Ikusi ditut gainera banderak lehioetan ere eta gehiago egongo zinatela pentsatzen San Martzialetan. Espero dut datorren urtean ospatzeko aukera izango duzuela. Ni etorriko naiz, urtero etortzen naizen bezala alderdi parekidea txalotzera eta alderdi parekidea alarde parekidea txalotzen duzuen honetan, gogoratu nahi nuke Txus Fernandez Otondo bera ere berriki hildena badakit, eta hainbeste lan egin duena horren alde. Eta era berean, gaurko hasi orduko gogoratu nahi nituzke COVID-19ak hilituen pertsona guztiak, beraien familia artekoak, seguru zuen artean ere baduzuela halakorik gertatu zaiona edo gaixo egon dena, bereziki gogorra izan delako gertuko bat hiltzea eta agur ere esan ezin izatea. Beraz, gogoan guztiak ditugula, besoak zabalik gaur ikutzeko aukerarik ezpaldin badaukagu ere, arratsaldeon Irun, mila esker zuen harrera beroagatik, eta eskerrik asko. Askotan pentsatu dut egunotan, Irun eta Bidasoa inguru honetan, hain zuzen ere oso metafora ederra delako gure herriarentzat, ezta? Askok frontera bat ikusten dutelako hor, edo muga bat ikusten dutelako hor, guk zubi bat ikusten dugu, zubiaren beste kaldean Hendaian bizi diren Anai Arreba edo lagunen gana inguratzen gaituen zubia, Euskal Herritarrontzat zubi bat da, baina oso muga esanguratsua izan da, hain zuzen ere oztopo egin diguna batetik bestera pasatzen, eta erakutsi diguna gure herriari ze muga ezarri nahi dizkioten eta ze muga inposatu nahi dizkioten. Eta gero mugak irikitzen hasi direnean, lehenago joateko aukera izan dugu Laredora, zuei oso eskura geratzen zaizuena, berara baino adibidez, ezta? Beraz, hausnarketarako tartea eman dit Irunek, Bidasoa aldeak, eta hemen urte hauetan ona etorriz egin ditutan hainbat eta hainbat lagunek ere. Durante estos días y durante este confinamiento hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos profesionales de la educación y de nuestra sanidad, que están muy preocupadas y muy preocupados, porque saben que Urkullu quiere hacer recortes y los va a hacer. Ya sacó la tijera en la crisis de 2008 y lo va a volver a hacer. De hecho, lo está haciendo ya porque ayer recortaron el número de profesores y hoy los sindicatos de sanidad han salido a la calle para pedir a Urkullu que deshaga los recortes que ha hecho durante los últimos muchísimos años. Tenemos a los sanitarios exhaustos, cansadas y cansados. Tuve oportunidad de hablar con una enfermera durante este confinamiento que me dijo algo que me emocionó mucho, porque me dijo que ellas, las enfermeras, los enfermeros, médicos y médicas, aparte de hacer su trabajo profesional, habían ayudado y habían dado la mano a las personas que morían y que la gente supiera que eso había sido así. Y me emocionó, pero claro, están exhaustos, están cansadas, están que no pueden más. Se les ha muerto una compañera, han enfermado 2000 profesionales de Osakidetza. No vale con un día salir a aplaudirlos y al día siguiente dejarlos en la estacada. La pregunta no es si Urkullu va a recortar o no, la pregunta es ¿cuándo y cuánto va a recortar Urkullu? ¿Cuándo y cuánto va a recortar? Decíamos en esta pandemia que teníamos que extraer
muchas conclusiones, diferentes conclusiones, y una de ellas era que necesitamos unos servicios públicos fuertes para dar respuesta a las necesidades de toda la gente. Pero Urkullu no ha aprendido nada, y Urkullu no ha aprendido nada porque Urkullu no quiere aprender nada, no le interesa aprender nada. Y nosotras y nosotros queremos un lehendakari o una lehendakari que escuche a la gente, que mire a la gente, que mire sus problemas, que atienda sus problemas, que mire con empatía lo que está pasando a su alrededor y que dé respuestas a esas preguntas, a esos problemas que plantea la gente. Por eso el señor Urkullu está en minoría, porque además, sin EH Bildu, el gobierno de mayorías no es posible en este país. Urkullu debe ser honesto y debe de decirle cuanto antes a la gente cuándo va a aplicar esos recortes, cuándo los va a aplicar y cuánto van a ser esos recortes. Los vascos y vascas queremos leer bien las instrucciones del juguete antes de comprar un juguete roto. Nos interesa saber ahora, porque quieren que creamos que no hay alternativa, que los recortes son inevitables, pero sí hay alternativa. No son inevitables y yo me comprometo a que no haya recortes, a que si Euskal Herria Bildu gana estas elecciones no haya recortes, ni a los profesores, ni a los sanitarios, ni a los cuidados, no va a haber recortes. Esaten nuen bezala, aste honetan profesional askorekin hitz egiteko aukera izan dugu, medikuak, enfermerak, irakasle askorekin, hezkuntza alorreko, uste dut, eragile guztiekin bildu garela pandemian eta pandemia bukatu eta gero. Eta beldurtuta daude, badakitelako murrizketak badatozela, badakitelako betikoek zein betiko errezeta ezartzen dituzten, badakitelako 2008an ere Urkulluk murrizketak egin zituela. Orain galdera da, noiz egingo dituen murrizketa horiek, zenbateko murrizketak izango diran eta zenbateraino eragingo diguten gutako bakoitzari. Hori da galdera. Ez du balio egun batean txalotzea irtetzeak eta hurrengo egunean jendea bazterrean uzteak. Osakidetzako medikuak, osakidetzako enfermerak, osakidetzako garbitzaileak, osakidetzako langile guztiak ahituta, nekatuta, oso nekatuta daude, oso gogorra izan da hau beraientzat. Eta orain entzuten duten bakarra da murrizketak izango dituztela. Irakaslei iragarri dizkiete ia gaur murrizketak eta osasun saileko langileak gaur bertan kalera atera dira murrizketak izango dituztela badakitelako eta urte luzetan murrizketak izan dituztelako. Eta krisi batetatik gauza asko ikasi daitezke. Batez ere jendea nola zaindu daiteken, baina Urkulluk ez du ezer ikasi, edo ez du ezer ikasi nahi izan. Agian erosoagoa delako ez ezer ikasi nahi izatea. Jendeari entzungo dion, jendeari begietara begiratuko dion, eta jendeari erantzunak emango dizkion lehendakari bat behar du herri honek. Eta hori Euskal Herria Bilduren eskutik bakarrik etorriko da. Eta hori orain gertatuko da. Oraintxe delako Euskal Herria Bilduren momentua. Sinetsi ezazue. Oraintxe da Euskal Herria Bilduren momentua. Eta murrizketek alternatibarik ez dutela sinesten dutenei esango diegu, Arnaldok eta Oskarrek esan duten bezala, badaudela alternatibak. Gehien dutenez, gehiago dutenei, gehiago eskatuz, badaude alternatibak egin daitezke, eta egin daitezke gainera, inor bazterrean utzi gabe eta ahalik eta jende gehiena egoera duin batean bizitzeko modua emanez. Ni txaloak egitera ateratzen itzanean balkoira, txalo bakoitzeko konpromisu bat hartzen nuen, murrizketen aurka, zerbitzu publiko indartsuen aldeko konpromisoa, eta berriro gaur konpromiso hori hartzen dut. Yo ofrezco mi mano izquierda con empatía, mi mano izquierda con valentía, mi mano izquierda con solidaridad, para deciros que otra manera de gobernar y otra manera de hacer país y de construir este país es posible. Y además, es posible ahora. Y además, lo vamos a hacer ahora. Las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu. Y todas vosotras y todos vosotros.
Frente a los que quieren decirnos que las cosas no se pueden hacer de otra manera, bai, egin daitezke, egunero ari gera erakusten guk gobernatzen dugun udaletan gauzak beste era batera egin daitezkela. Krisi honetan egunero erakutsi dugu udaloietan gauzak beste era batera egin daitezkela. Eta seguru nago Irunen ere Euskal Herria Bildu tartean dagoenetik gauzak beste era batera egiten ari direla. Seguro nago Euskal Herria Bildu tartean dagoenean herritarrak beti irabazten ateratzen direlako. Ez ahaztu, gure momentua da, emakumeona, prekarizatuena, beti bazterrean geratzen dinerenera, beren lana etxe zuloan egin dutenena eta inoiz ezagutu etzaien persona hoiena. Momentua da, gure sanitarioak, gure irakasleak, beraien azala utzi dutenak, orain gogoratzeko eta txalo ez haratago, beraien baldintzak hobetzeko bideak jartzeko. Orain da gure momentua. Eta gure momentua denez, eta gaur hemen jende gazte asko ikusten dudanez, gaztediaz ere hitz egin nahi dut. Gure herriaren etorkizuna delako. Eta gaur goizean izan dut aukera nere herrian Donostian, Antiguan, gazte talde batekin egoteko. Eta ikusi dut zer nolako indarra zuten, zer nolako konpromisoa duten Euskal Herria Bildurekiko, zer nolako konpromisoa oso egoera prekario batean. Ez baitute prekarizazioa baino beste ezer ezagutu, ez baitute aukerarik etxe bizitza bat alokatu ere egiteko, oso egoera zailean bizi dira, eta gazteri horri gainera guk, gazteri horrekin ez dugu kontratua bete, gazteri horri esan genion, gazte hauei esan genion asko ikasi, ondo prestatu, asko jakin, eta horrela izango duzu bizi oparo bat, eta horrela izango duzu aukera lan egiteko, eta ez dugu kontratu hori bete. Ez dugu kontratu hori bete, eta gizarte honi dagokio kontratu hori betetzea. Horregatik adierazi dizkiet eta esplikatu dizkiet nire 10 gehi bat konpromisoak. Eta lehenengoa eta beraiek interes berezia zutelako aipatu diedana, etxe bizitza duin bat izateko eskubidea dutela, beraiek eta herritar orok. Eta ni konprometitzen daizela zerbitzu publikoak indartzera, osasuna hobetzeko, hezkuntza hobetzeko, zaintza hobetzeko, zaintza erdigunean jartzeko. Lehen esan dut, murrizketa bakar bat gabe. Zaintza erdigunean jartzeko, berriro esan nahi dut, la calidad democrática de un país que no cuida de sus mayores, que no cuida de las personas que precisan cuidados, que no cuida de las cuidadoras y de los cuidadores, es de poner en duda. Es imprescindible que demos la vuelta a este modelo de cuidados. Es imprescindible que cuidemos a las personas que han construido este país. Es imprescindible que lo hagamos bien. Hori da beste nere konpromiso bat. Mi compromiso con el empleo de calidad, mi compromiso con un pacto a favor de la industria para poder hacer una evolución, una revolución en términos globales e íntimamente ligados con el cuidado de la tierra. Tenemos un planeta, no media docena de tierras. Solamente podemos vivir en este, a lo mejor algún día se podrá ir a Marte, pero ahora mismo solamente podemos vivir en el planeta Tierra. Esta es la tierra que tenemos que cuidar, no es una opción, es una obligación. Esto no se arregla plantando un árbol, como hace Urkullu, que planta de vez en cuando un árbol y ya se piensa que está todo arreglado. No se arregla así. Esto necesita de un cambio radical y de un compromiso radical de todos y de todas. Mi compromiso es con un país justo, donde hagamos frente a las violencias machistas y las hagamos frente con cero tolerancia con la violencia machista, cero tolerancia con la violencia machista, donde hagamos frente a la corrupción, casos de Miguel, caso como el de Alonsotegui, las irregularidades de las OPEs de Osakidetza. No quiero que nadie se olvide que esta legislatura ha dimitido un consejero del Gobierno vasco, porque se nos olvidan las cosas, pero ha tenido que dimitir, porque dijo que no pasaba nada, pero sí pasaba, y pasaba mucho, que no se daba igualdad de oportunidades a todas las personas. Y eso es una cosa muy grave que nosotras no vamos a permitir. Eta horrekin batera askatasuna eta giza eskubideak pertsona guztientzako. Gaur torturaren nazioarteko eguna da. Gaur arratsaldean tortura jasan duten emakume askorekin bildu naiz eta galen biktima batzuekin bildu naiz. Eta hasieran hunkitu egin gara guztiok. Eta hasieran
pisu handi bat sentitu dugu oraindik ere guztiok, beraien aitortza egin ez delako estatuaren impunitatearen aurrean eta estatuaren terrorismoaren aurrean, baina gero indar berrituta atera gara bilera harretatik. Indar berrituta ez dugulako etxiko erabaki dugulako, ez dugu inoiz etxiko. Eta guk esaten dugunean justizia, erreparazioa eta egia nahi dugula biktima guztientzat esaten dugu. Guk bai esaten dugu guztientzat. Gaur ostirala da, eta milaka ez, baina ehunka lagun izango dira, aurrak barne, motxila hartuta, milaka kilometro egin behar dituztenak, euren familia arteko eta lagunak ikusteko, euskal presoak ikusteko. Euskal presoak etxera ekarri behar ditugu. Ja. Hoiek dira nire konpromisoak eta Euskal Herrian euskaraz hitz egiteko dugun eskubidearen aldeko konpromisoa, euskararen herria, Euskal Herria, konpromiso horren alde ere egingo dut. Eta 11. konpromiso bat edo 10 gehi bat da, geure buruaren jabe izan behar dugula. Hau guztia aurrera egin ahal izateko, gauza hauek guztiak aurrera eraman ahal izateko, nahi eta nahi ez geure buruaren jabe izan behar dugu. Bestela, pandemian ikusi dugun bezala, edo oroar ia aldiro ikusten dugun bezala, Espainia eta Frantziaren nahi berzentralizatzailea etengabekoak direlako. Eta ez dugu jendea zainduko, ezingo dugu jendea zaindu ez palin bagara geure buruaren jabe. Eta hori, Euskal Herria Bildurekin bakarrik lortuko da. Eta 4 urte eta gero legebiltzarrean izan dudan 4 urteko esperientzia eta gero orain askoz ere ziurrago esan dezaket. Hori, Euskal Herria Bildurekin bakarrik lortuko da, ziur esaten dizuet. Amaitzera noa, gure momentua da, sinetsi ezazue, lotu zazue, boto bakoitza. Itzegin jendearekin tabernan, itzegin jendearekin distantzia mantenduz, itzegin aldezuen bezala WhatsApp ez berdin zait nola, lotu botoak, esan guk badaukagula proposamen bat, guk dauzkagula herri honen arazoei erantzuna emateko proposamenak ditugun bakarrak garela. Pandemian 4 ezberdin egin ditugu, 4 ezberdin eskaini ditugu, 4 ezberdin zabaldu ditugu, alderdi politikoen artean, lehendakariari, eragile sozialei, badauzkagu erantzunak bizitzen ari garen krisi honetarako, baina badauzkagu erantzunak atzetik bazetorren egoera iraultzeko eta zuzentzeko. Esan jendeari, lagundu gure momentu hau irabazten. Eta beti esango dizuedan bezala, badakizue, gurea askatasuna da. Eskerrik asko guztioi, ekitaldi honen amaierara iritsi gara. Recordar, por favor, las medidas sanitarias a la hora de abandonar la plaza y no quisiera irme sin recordar otra vez lo que ya ha comentado Mayalen, y es que tenemos una bonita posibilidad para cambiar las cosas el próximo julio. Esan zuen etxekoei, familiakoei, lagun edo lankidei benetan gauzak aldatzeko aukera badagoela. EH Bildu dela horretarako aukera bakarra eta nola ez erronka horretarako ere prest gaudela. Mila esker guztioi, laster arte, gora Euskal Herria Bildu eta gora herria!